Buenos días a todos. Me van a permitir que antes de presentar al próximo ponente, Adolfo Castillo, Castilla, dé públicamente las gracias a Francisco Molina por su constante inquietud, no solo en organizar estas jornadas, no solo en montar el grupo de reflexión, economía y bien común, sino sobre todo por la inquietud que hay detrás de ello. Adolfo Castilla, tengo que empezar diciendo que es colaborador constante y desde el primer momento estuvo presente en el grupo de economía y bien común. Y sus aportaciones siempre son del máximo interés, equilibradas y muy rigurosas. Y no es de extrañar, porque antes se ha hablado de multidisciplinar. Tenemos que ser multidisciplinares. Adolfo lo es. Es catedrático de Economía Aplicada, pero empezó siendo ingeniero, doctor ingeniero por el ICAI, y además es licenciado en informática. Pero no es solo un estudioso y un académico, es que ha fundado y dirigido numerosas actividades empresariales. Su carácter joven, porque esta es otra característica, su constante juventud se pone de manifiesto porque es un hombre plenamente al día en temas de prospectiva y previsión tecnológica. Y ha sido profesor, volviendo a su vida académica, en la Universidad Autónoma de Madrid, en ICAI, en ICADE, en la Universidad de Toronto, en la Universidad de Cantabria y en el Alfonso X el Sabio, y si no me equivoco también en la Nebrija. Y seguramente me estaré omitiendo alguna. ¿Cómo podría yo un poco mostrar la forma de ser de Adolfo y lo que él aporta al grupo de reflexión Economía y Bien Común? Pues a mí, y que es de alguna manera también presentar al grupo de Economía y Bien Común, yo creo que lo podemos hacer teniendo presente el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Los milagros de Jesús, en cierto modo, enseñan al hombre el camino a seguir en muchas cosas. Por ejemplo, con la medicina, pero también con la economía. ¿Qué es lo que podemos aprender o lo que aprendemos del milagro de la multiplicación de los panes y de los peces? Pues resumiendo mucho, entre otras cosas, por lo que aquí nos interesa, podríamos decir, en primer lugar, una sensibilidad. Jesús tuvo sensibilidad porque los que allí estaban, las miles de personas que allí estaban, pues tendrían hambre y habría que darles de comer. Pues yo creo que es una de las características que Adolfo tiene y que está en el grupo de reflexión Economía y Bien Común, es la preocupación por los demás y la preocupación por los que pasan necesidades. En segundo lugar, hombre, Jesús dijo, bueno, pues vamos a distribuir lo que tenemos. Esa es otra inquietud que yo veo
constantemente en Adolfo. Y es en sus estudios, en sus intervenciones, en el por qué acude al grupo de reflexión. Bueno, pues que la riqueza habrá que distribuirla. Habrá que buscar las fórmulas de que la riqueza llegue a todos. Pero tercera cosa que aprendemos también es que la riqueza hay que multiplicarla. La riqueza hay que multiplicarla. Poco podemos distribuir si no esa riqueza no se multiplica. Y eso es lo que hizo Jesús. Multiplicar esa riqueza para luego poderla distribuir. Multiplicar los panes para luego distribuirlos. Pues yo lo que vengo observando en estos ya más de 2 años que gozamos de las intervenciones, de la participación activa siempre de Adolfo Castilla en el grupo de reflexión Economía y Bien Común, es que esas 3 facetas las veo de forma constante en él, como la veo en el grupo de economía, en el grupo de reflexión Economía y Bien Común. Si no nos importan los demás, poco nos pueden interesar estas jornadas. Si venimos con la idea un poco adoctrinados en solo redistribuir, pues poco nos van a interesar estas jornadas. Si solo venimos con la idea de fomentar riqueza, tal, pero nos olvidamos de los otros 2 aspectos, poco nos van a interesar estas jornadas. En fin, creo que con esto lo que quiero transmitir es que Adolfo Castilla simboliza un poco lo que queremos con estas jornadas con este grupo de trabajo Economía y Bien Común. En concreto, hoy nos va a hablar o va a intentar responder a la siguiente pregunta. ¿Son pobreza y desigualdad fenómenos intrínsecos de nuestro sistema de funcionamiento? Muchas gracias, Adolfo, cuando quiera. El tema, lo importante aquí es que el grupo de reflexión sobre economía y bien común lleva varios años trabajando por el liderazgo increíble de Francisco, que no solo lo mantiene, lo anima, lo coordina, lo dirige, sino que además nos mete a todos a reflexionar sobre el tema. Y en concreto a mí, no solo me ha llevado a que lleve años reflexionando sobre el tema y escribiendo sobre el tema, sino que además me busca editoriales que pueden publicar un posible libro, etcétera, etcétera. Por tanto, quiero decir que es un trabajo en marcha, un trabajo de reflexión. No me atrevo a decir de investigación, porque investigación en las ciencias sociales no hay mucha, en mi opinión, pero sí reflexión y argumentación, que es lo que nos queda que hacer. Y lo que busco es algunas cosas nuevas que no hayamos dicho, ni esté escrito, ni estén recogidos por los conocimientos que tenemos sobre la materia. Por eso, por cierto, el título ha sido de nuevo obra de Francisco. Francisco, hablando conmigo, leyendo algunos de los posts que publico, se da cuenta que esta pregunta, si en realidad estamos generando nosotros la pobreza y la desigualdad, y como la genera el propio sistema, no hay forma de corregirla, y ha propuesto que hable sobre el asunto. Fijaros, lo importante, antes en mi intervención he dicho que el bien común es un tema difícil, no tiene mucho atractivo, a veces se une excesivamente a la doctrina social de la Iglesia. La gente, cuando uno le habla, incluso a la gente preparada y a economistas, cuando uno le dice bien común, dice, bueno, ¿pero en qué sentido? Porque bien común es que vivamos todos bien. Bueno, es un término realmente complicado. Lo que voy a hacer en la presentación muy rápidamente es, señores, definiremos el bien común, pero hay un deterioro del bien común en los últimos tiempos a nivel mundial y a nivel de este país. La cuestión siguiente es decir, ¿es preocupante ese deterioro? Porque créanme,
hablando con colegas, me dicen, nuestra sociedad vive suficientemente bien, la pobreza está controlada, la desigualdad no es excesiva, hemos avanzado en el mundo una barbaridad. Esos son los comentarios. Luego uno, en esta reflexión, siempre se preocupa de decir, oye, estoy dedicando tiempo a reflexionar sobre un tema que no merece la pena, o no, sigo pensando que merece la pena. Por supuesto, hay que tocar el tema del capitalismo y la desigualdad, y el capitalismo y el bien común. Veremos que el capitalismo es un sistema peligroso que tiene por lo menos dos filos, uno el de crear actividad y crear progreso, y el otro el de generar desequilibrios y pobreza. Por eso el sexto punto es que es inherente al capitalismo. Es decir, que lo que diré es que es un efecto colateral, luego me refiero a ello. Pero eso nos lleva a decir, ¿y qué pasa con el interés por los demás? El interés por los demás, que muy oportunamente ha mencionado Juan Pablo, surge con fuerza en el siglo XIX. Haremos una revisión de cómo hasta entonces, hasta el siglo XIX, no aparece con fuerza. Después de la Ilustración y del comienzo de la Revolución Industrial y todo eso, surge un fenómeno que es el de el interés por los demás. Unido a él está el posible ascenso del hombre. El hombre como un ser más racional, más preocupado por su mundo, más congruente, etc. Y sacaremos unas conclusiones en términos de si después de ese ascenso posible del hombre, hemos reducido algo el sufrimiento del mundo. Fíjense, quiero concluir, y lo pongo al principio, con lo siguiente. No solucionaremos los problemas que vamos a ver de bien común si no nos fijamos como objetivo el bien común. Es decir, uno de los primeros problemas en nuestro mundo es que en todas las constituciones del mundo, en todos los países, ponen como objetivo de ese país, de esa nación, el bien común de los ciudadanos. Pero, sin embargo, nadie utiliza ese término o eso como objetivo. Es decir, con frecuencia tenemos el objetivo del crecimiento, tenemos el objetivo de controlar los desequilibrios económicos, tenemos el problema de controlar el déficit, la deuda pública, pero ningún país tiene como objetivo real, introducido en un plan de actuación, el bien común. Yo ya en la otra intervención y en esta creo que uno de los caminos por los que llevar este término a que tenga más importancia que la que le damos en la actualidad es que revigoricemos la sociedad civil. Es decir, la sociedad civil, desgraciadamente estamos viendo que al final los gobiernos no nos solucionan los grandes problemas de los países. Una y otra vez, lo vemos una y otra vez, nos cargamos de ilusiones, votamos, pero no nos soluciona los grandes problemas. Y es porque nos olvidamos que al final es la sociedad civil, somos todos juntos los que tenemos que encontrar solución con nuestros problemas. Y eso nos lleva, como al final desembocaremos en filosofía política, nos lleva a que una de las cosas más interesantes que yo he visto en los últimos tiempos es el desarrollo del comunitarismo, una nueva filosofía política que ha surgido a final del siglo XX y en el que, por cierto, Michael Sandel, el premio Princesa de Asturias de este año, es un especialista en comunitarismo, profesor de Harvard, un sociólogo impresionante que por cierto, se le caracteriza porque convoca a masas en su conferencia. Siempre se ha dicho en los Estados Unidos, y siempre se decía, pero hombre, tú no ganas, los profesores cuando se quejaban de que no ganaban mucho, dicen, bueno, ¿cómo vas a ganar tú tanto como un famoso jugador de baloncesto que convoca a cientos, a miles de personas? ¿Cuántas personas convocas tú? Pues uno ve la conferencia de Michael Sandel y es el campus lleno de gente asistiendo, o sea que estamos ya entrando en esas cuestiones. Lo primero que conviene es decir, bueno, ¿por dónde cogemos el bien común? Es decir, hay deterioro, ¿en qué nos fijamos? ¿De qué estamos hablando? Luego esa va a ser la primera cuestión. Surge enseguida un problema. ¿Cómo medimos el bien común? Por cierto, que dentro de esa labor de reflexión
algo más estamos actuando un profesor de la Universidad Autónoma de México y yo sobre la creación de un índice de bien común, porque no lo hay. Fíjense, hay en relación con el bien común, está, bueno, independientemente del volumen de la actividad económica del país, independientemente del PIB per cápita, que son dos variables globales, y las que España, por cierto, el resultado de estos años de crisis, a pesar de los 3 últimos de buen crecimiento, ha sido el que España, como saben, está hoy desde el séptimo, octavo lugar del mundo, estamos en el 14, 15, en lo que se refiere a volumen. Nos han superado ampliamente países como Brasil, como Corea del Sur, como México, como la India. Luego estamos bajando en ranking a nivel mundial. Pero además en renta per cápita el pinchazo ha sido más alto. La pérdida de un 10% del PIB acumulado que se produjo en estos años de crisis nos ha llevado a ser hoy el 33, 34, 35, dependiendo del ranking, país del mundo. Por cierto, Italia está detrás de nosotros, etcétera. Es decir, que eso ha sido consecuencia. Pero aparte de esas dos variables globales, el desempleo, sin duda, afecta a lo que vamos a llamar bien común. La pobreza afecta, sin duda, a lo que llamamos bien común. La desigualdad. El ascensor social. Sabéis que la OCDE ha prestado en los últimos tiempos mucho interés al ascensor social, que no es otra cosa sino lo que cuesta, las generaciones que cuesta para una persona de familia muy baja situarse en una posición social. El índice de inclusión. La inclusividad, que hoy se está utilizando más como idea genérica para el desarrollo de un país, es decir, si es un desarrollo inclusivo o no, si se desarrollan todos o solo parte de ellos, la verdad es que históricamente se ha relacionado más con la educación. La inclusividad se relaciona mucho si hay un sistema de educación inclusivo en el país o no. Pero en cualquier caso, tanto de una forma precisa como de una forma más general, el índice de inclusión es importante. El índice de corrupción, por cierto, todos estos son índices que existen. El índice de democracia, el índice de justicia social, el índice de felicidad, que lo ha hecho por primera vez las Naciones Unidas hace unos años, los populismos e independentismos, hay que ver el nivel que hay en un determinado país, el multipartidismo, los gobiernos débiles y la ingobernabilidad, y la existencia de grupos antisistema y extremistas. Por lo menos esas 12 componentes afectan al bien común. El bien común, entonces, es la posibilidad que tiene una sociedad de vivir ordenadamente, satisfactoriamente, en los porcentajes que sean. Quiero decir, siempre habrá problemas, siempre habrá dificultades, pero queremos saber si una sociedad está a un nivel satisfactorio de bien común o no. En mi presentación anterior, algunos recordarán que lo que hice, en vez de hacer abstracción sobre esta cuestión, dije, busquemos un país que tenga un nivel de bien común aceptable. Y ese país, utilizando una mezcla de estos indicadores, fue Noruega. Un ejemplo que no quiero repetir mucho porque, como saben ustedes, Noruega tiene el fondo soberano más grande del mundo, 800.000 millones de euros, debido al petróleo, etcétera, y ese colchón que supone que un país tenga tanto dinero acumulado le permite resolver las dificultades. Pero el número uno, combinando todos estos aspectos, salía Noruega, aunque otros países nórdicos también se sitúan en buena posición en cuanto a esto. En resumen, la situación es que en esos países la gente vive razonablemente bien, están de acuerdo con el sistema, están de acuerdo con las votaciones. A eso es a lo que tenemos que llamar bien común, a que la gente sea capaz de vivir razonablemente en orden en las sociedades. Que no tengamos por qué, aparte del influjo y del empujón que nos da Francisco, ¿por qué le dedico yo tiempo a estos temas? Porque francamente me ha asustado en los últimos tiempos. Me ha asustado
con los populismos, los independentismos, los extremismos, los antisistemas, porque seguramente todos tenemos experiencia en ella, pero si le cuento experiencias concretas, la presentación de un libro sobre una antología de textos de Marx recientemente, me he llevado las manos a la cabeza, porque este país, desde que yo tenía 25 años, no ha avanzado o han vuelto de nuevo las ideas de que la revolución es el camino. El chavismo, saben ustedes que hay grupos chavistas en nuestro país con fuerza y que gran parte de los que apoyan el chavismo en Latinoamérica, una parte son españoles. Luego, eso es preocupante que una sociedad sea ingobernable, que una sociedad tenga gobiernos débiles. ¿Y por qué, hipótesis, por qué tenemos esas situaciones? Por un deterioro en todos los indicadores que ustedes ven ahí. Ni que decir tiene que España está relativamente mal en todos estos indicadores. Cuando digo relativamente mal, es que tiene indicadores, niveles más bajos que los que se deducirían de un país desarrollado, de un país con una renta per cápita, aunque esté en el 35 mundial, es una renta per cápita importante. Luego, el país tiene una situación deficiente en cuanto a bien común. No sé si en el coloquio querrán hacer preguntas, porque es verdad que la gente quiere, tú le hablas de bien común y quiere que le expliques un poco más. El bien común es las dificultades de una sociedad para vivir en orden, vivir decentemente, etcétera, etcétera. Todos esos elementos entran en el bien común. No voy a extenderme, pero me quedo en el último informe FOESA, publicado el 6º informe FOESA, ya saben. El 23% de la población española está en el umbral de la pobreza. Luego me detendré más en eso que significa el umbral de la pobreza. Y un 6% de ese 23%, no hay que acumularlo, está en pobreza severa. Es decir, en pobreza severa. Luego, no le demos vuelta. Y al final, vamos a ver, estas estadísticas, a mí a pesar de que los economistas es lo que hacemos, vivir en este mundo de las estadísticas, pero no es el camino. Yo lo que sé es que hay gente que sufre considerablemente en nuestras sociedades y de forma continua. Hay un informe que yo recomiendo y que luego, si tenemos tiempo, vemos un vídeo, que es la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, que es una organización patrocinada, soportada por la Unión Europea, y que ha presentado hace poco el informe con datos de 2016. Y un total de 12,9 millones, vamos a ver, FOESA es una institución española, forma parte de Cáritas, entiendo, pero este es un informe europeo, este es una asociación europea, una red europea. Y la red dice un total de 12,9 millones de personas, un 27,9% de la población vive en riesgo de pobreza y exclusión social, según el 7º informe, el estado de la pobreza, seguimiento del indicador de pobreza. Es decir, que no nos engañemos, la pobreza existe y está con nosotros. Pongo énfasis en esta cuestión porque no se crea que he hablado con muchos colegas, compañeros, políticos, y todos decían, ese asunto de la pobreza, ya saben ustedes que hay un tema que además es especialmente sensible. El umbral de pobreza se calcula de la siguiente forma. Es un 60% del promedio de la renta de la familia. Es decir, que si listáramos toda la renta de todas las familias españolas, poniendo lo que reciben al año, ya le digo yo que la mediana de eso, el que deja el 50% a un lado y el 50% a otro, ya le digo yo que es del orden de 8.000 y pico para una persona soltera, 8.000 y pico euros al año. Y el umbral de la pobreza se fija en un 60% de eso, es decir, 6 por 8, 48, 4.800 euros es el umbral de pobreza. Y es un umbral en el que se supone que las personas apenas llegan a final de mes, hablando de una persona aislada. Luego, hasta ahí está medido, pero muchos economistas dicen que eso de calcular
el 60% del umbral, que eso no explica demasiado. Bueno, vamos a ver otras cosas. El pasado año, el Instituto Nacional de Estadística, con datos del 2005, en la encuesta de condiciones de vida, en la que se indicaba que había aumentado a casi 2 puntos el número de hogares que llegaban a final de mes con mucha dificultad, hasta afectar al 15,3% de ellos, es decir, por lo menos un 15,3% de los hogares apenas llegan a final de mes. Se indicaba también en él que el 38,1% de los hogares no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos, el 39,5%, casi 4 de cada 10 personas no puede irse de vacaciones ni una semana al año, el 8,4% se retrasa en los pagos de su vivienda, hipoteca, alquiler. Y en cualquier caso, la falta de consenso social, la inestabilidad política, la ingobernabilidad y sobre todo la no aceptación de nuestro orden económico, social y político y la búsqueda radical de nuevas formas de organizarlo, auguran malos tiempos. Esta frase es especialmente mía porque es mi preocupación. Mi preocupación es que podemos tener malos tiempos si no abordamos con energía estas cuestiones. Todo esto nos lleva a que no divaguemos. Tenemos una idea bastante precisa de deterioro del bien común. Es decir, personas que tienen dificultad para vivir, personas que se pueden descolgar de lo que es la marcha de la economía. No quiero revisar esto, pero la pobreza en el mundo todavía es mucho más sangrante. Desde la mitad de la población humana, más de 3.000 millones de personas, viven con solo $2,5 o menos al día. Más de 1.300 millones sufren pobreza extrema, es decir, viven con unos $25 al día, etcétera. Es decir, la muerte, unos 1.000 millones de niños en todo el mundo son pobres, conforme a datos. Es decir, no vamos a insistir en estas cuestiones que las tenemos todavía. El hambre, detengámonos en la última, el hambre es la principal causa de mortalidad en el mundo y mata a más personas que el SIDA, la malaria, la tuberculosis en conjunto. Es decir, no podemos decir que no entendemos qué es eso del bien común. Lo del bien común me parece para mí está muy preciso. El último informe de FOESA dice que el dato del 2016, hecho en el 2017, y se confirma en él que un 70% de los hogares españoles no están notando todavía los efectos de la recuperación económica. Y hay una cuestión importante que yo quiero tomar como propuesta. En el informe de FOESA, para mí, de una forma que me ha impresionado muy positivamente, es que ellos identifican 3 redes de protección en las familias con dificultades. La primera es el indicador de recursos propios del hogar, es decir, que el hogar tenga algún recurso propio para reaccionar ante dificultades, etc. El indicador de apoyo de las familias amigos, es decir, hay un indicador de si las familias tienen apoyo en caso de dificultad. Y aquí todos tenemos en mente que este país, la red de apoyo, por lo menos padres y hijos, funciona más o menos. Y el indicador de apoyos formales e institucionales, es decir, una red de apoyo con fondos oficiales. Dicho esto en términos de qué entendemos por bien común y por deterioro, y si hay más dudas las comentamos después, es verdad que en este país hay muchas actuaciones. Por ejemplo, acaba de salir un informe de PwC, PricewaterhouseCoopers, sobre radiografía del sector social en España, retos y oportunidades en un entorno cambiante. En este informe se recopila lo que llaman el tercer sector social, es decir, instituciones y actividades en pro de las personas con dificultades, las familias con dificultades. ¿Qué entendemos por tercer social? Cooperativas sociales e entidades singulares, residencias para colectivos en riesgo de exclusión, fundaciones, ONGs y otras, centros especiales de empleo e inversión, acciones de utilidad pública, acción social, medio ambiente, cooperación internacional.
Bueno, a pesar de la disminución de los últimos años, 12,8 millones de personas continúan en riesgo de pobreza y exclusión en España. Estas cifras, vistas así, impresionan un poco porque acabamos de volver de vacaciones de Navidad y todos hemos visto lo que supone cuando uno ve las vacaciones, digo de Navidad, de verano, cuando uno ve las vacaciones de verano, las carreteras, las autopistas, y dice, pues este país debe ser muy rico, porque aquí todo el mundo vive, va a la playa, va a la sierra, increíble, ¿eh? Por cierto, que es verdad, estamos hablando de deterioro, ya he comentado algunas veces que amigos míos latinoamericanos, cuando venían hace unos años, no ahora, decían, oye, aquí en España sois todos ricos. Digo, ¿por qué? ¿A qué te refieres? Dice, mira, nada más que tomar el taxi en el aeropuerto, hablar con él, el taxista tiene su piso en Madrid, un apartamentito en la playa, la casa del pueblo que la ha rehabilitado, aquí todo el mundo soy rico. La verdad es que eso, y hablando de los taxistas, ha variado en poco tiempo. El tercer sector social cuenta con unas 30.000 entidades activas en las que trabajan más de 2 millones de personas entre voluntarios y empleados. Es un informe interesante porque evalúa las dimensiones del sector social y los presupuestos. Tras varios años de crecimiento, en el 2007 se ha reducido la financiación en términos reales un 5,1% en relación con el 2016, situándonos en unos 10.500 millones de euros. Es decir, este tercer sector social mueve en España 10.000 millones de euros. ¿Saben ustedes eso lo que es? Eso apenas llega al 1% del Producto Interior Bruto. Es decir, que dedicamos a este tercer sector social un 1%. Estamos hablando de dedicar a ayuda a los países en vías de desarrollo, a los países pobres, un 0,7%, ¿se acuerdan ustedes del? Bueno, pues nosotros dedicamos, poniendo todas las cosas juntos, un 1%. En los próximos años se espera el crecimiento anual con 3% en la financiación en términos reales, aunque hasta el 2020 no se recuperarán los niveles previos a la crisis. Se sigue manteniendo una alta dependencia de la financiación pública del 62%. En esos 10.500 millones, el 62% viene de la financiación pública. Y hay un informe que me gustaría, el informe antes lo he mencionado, European Anti-Poverty Network, en el que ven ustedes el AROPE es un poco como el umbral de la pobreza, es el término inglés at the risk of poverty and exclusion. Es decir, de acuerdo con ese indicador, la evolución en España desde el 2004 hasta el 2016 ha mejorado, como ven, en los últimos tiempos, pero como decía antes, esta institución indica que el 27,9% está en España en riesgo de pobreza. Me gustaría en este momento poner un vídeo si tenemos tiempo. Creo que alguien llega a ser pobre cuando no estudia, no tiene trabajo o cuando es ludópata o es alcohólico. Sé de mucha gente que vive en la calle y tiene una familia que le daría un techo. Les ofrecen la posibilidad de ir a albergues y que ellos renuncian por independencia, por no pedir ayuda a la gente. Se excluyen a veces ellos mismos porque han conocido el rechazo y no quieren que les haga más daño, entonces ya se apartan más. Hay gente también que no lucha lo suficiente como para ir avanzando, hay gente muy cómoda. Creo que en general las personas que viven en la calle son personas débiles de carácter. Yo creo que, si no toda la culpa, pues tienen un grado de responsabilidad elevado
porque al final cada uno se labra su propio destino. Luis está aquí porque nosotros, los pobres, somos invisibles. Y por desgracia, cada día que pasa, somos más. Los prejuicios son la excusa para desentenderse de nosotros, para ignorarnos, para ocultar nuestras vidas, nuestras tragedias, nuestra desesperación. La pobreza no la ha traído la crisis. Cuando éramos el 8º país más rico del mundo, 2 de cada 10 personas vivíamos en la pobreza y en la exclusión social. La pobreza está en la estructura del sistema en el que vivimos. Por lo tanto, en nuestras manos está erradicarla. Cambiar el sistema injusto y construir uno más justo. Este es el motivo por el que he puesto el vino. No es por sensiblería, como puede indicar el principio. Lo que indica al final que somos producto del sistema es una de las consecuencias a las que yo llego en mis reflexiones. Tiene gracia porque es una consecuencia muy corriente, como ustedes ven, ¿eh? O sea que, vamos a ver, he analizado la historia de la pobreza y la desigualdad, no se saben desde que tenemos cifras. Y ya saben ustedes, la historia de la humanidad es terrible, ha sido terriblemente dura. Uno no se llega a explicar cómo estamos aquí. Porque si solo nos retrasamos a las épocas feudales, en Europa la pobreza, el umbral ese de pobreza era el 90%. No había excesiva preocupación por la desigualdad porque todo el mundo era pobre. Y así hemos vivido siglos, no nos engañemos, siglos. El hombre ha sufrido enormemente. No solo pobreza, sino hambrunas, enfermedades, increíble. En el siglo XVIII, por primera vez, y un poco antes, como saben ustedes, yo he llamado a nueva era axial el periodo europeo que se produce con el Renacimiento, la Revolución Científica, la Revolución Industrial y la Ilustración. Es un periodo de 3 siglos, desde el siglo XV al siglo XVIII, en el que los europeos al menos evolucionamos. Es lo que podría llamarse con precisión el ascenso del hombre. Más racionales, más congruentes, más conscientes, etc. Pero el capitalismo, lo pongo aquí, es un sistema de funcionamiento económico, social y político peligroso. Puede producir grandes bienes, pero también grandes males. Aceptémoslo así. Es efectivo en cuanto a creación de actividad, empleo y riqueza, pero puede ser negativo en cuanto a creación de precariedad, desempleo, pobreza y desigualdad. Aparte de existir en él enormes zonas no solo de delincuencia y fraude, sino de tierra de nadie muy adecuada para la transgresión. En la lista anterior no hemos puesto la delincuencia, en la lista anterior no hemos puesto fenómenos como los que estamos viendo en la televisión del tráfico de drogas en Algeciras, donde literalmente un porcentaje alto de la población no encuentra otra forma de vida que es dedicarse a esa delincuencia. Luego, se nos olvidan estas cuestiones, parece que se nos olvida. La pobreza, precariedad, desigualdad como externalidades negativas. Fíjense, aquí una pequeña idea que creo aportar. Los economistas descubrieron muy pronto, a principios del siglo pasado, en Cambridge, después de las enseñanzas de Alfred Marshall, Cecil Pigou fue el que introdujo la preocupación por el deterioro del medio ambiente. Y llegamos pronto a las conclusiones de que el capitalismo tenía efectos colaterales negativos, lo que en términos económicos, externalidades negativas de la economía. Es decir, el crecimiento y el que todos tengamos cada vez más lleva consigo un deterioro del entorno, el medio ambiente en el que vivimos. De la misma forma,
ese mundo, que es fenomenal, produce una externalidad negativa en términos de pobreza, desigualdad y desempleo y otras variables. Señores, esto es así. A veces mejoramos notablemente y desaparece esta preocupación porque se hace, bueno, un poco manejable. Pero el capitalismo genera, sin lugar a dudas, estas... ¿De dónde viene esa generación? Pues miren ustedes, del respeto total al liberalismo económico. Debo decir, cuando uno habla en estos términos, y por cierto, Francisco, no te lo he dicho, pero algunos de nuestro grupo que han dejado de venir, yo he tenido siempre la sorpresa de decir, yo no vengo más a este grupo de socialistas, porque creedme, yo no tengo ni la más ligera cercanía a socialismo. Yo creo en el liberalismo, creo en el capitalismo, pero creo que no es suficiente creer en el liberalismo y en el capitalismo. Nos parece que decir, no, si el mundo se organiza en términos del libre mercado y del liberalismo, ya está todo resuelto. Ese ha sido uno de los grandes fallos de la ciencia económica. Ahora me detengo en ello. En nuestro mundo el poder de dinero es en nuestro mundo tan fuerte o más como el poder sin más de los señores feudales, reyes sauditas y burguesías de otras épocas. Para los que creemos que no hay otro sistema alternativo de funcionamiento en nuestras sociedades, repito, yo no creo que haya otro sistema de funcionamiento por la experiencia además que hemos tenido, la única solución es su aceptación, pero con la condición de que el bien común se adopte como objetivo de la sociedad y se mantenga y aumente. Para ello, la ética y la moral resultan imprescindibles y los valores humanos decisivos. La dignidad del hombre debe ser tenida en cuenta en organizaciones. Perdón por estas afirmaciones, porque estas afirmaciones se han hecho siempre, pero ¿cómo ha contestado la ciencia económica a ellas? Olvídate de esa basura. ¿Se acuerdan que dije Joan Robinson, la gran economista, que por cierto no fue premio Nobel, contemporánea de Keynes en Cambridge, que fue maestra de economistas y ha sido seguramente la mujer economista más importante del mundo? Cuando Amartya Sen, su alumno de tesis doctoral, se preocupó por la ética y la moral, Amartya Sen era hindú de origen bengalí, vamos, de etnia bengalí, y no solo tenía en esa época una gran preocupación, sino que hoy, que sigue, es mayor, debió nacer en 1933, pero sigue muy activo y ha introducido estos términos. Es un gran economista, un gran teórico de la economía, que ha introducido estos términos en sus explicaciones. Pero recuerdo lo que dije al principio, cuando ella se enteró que su alumno estaba preocupado por temas éticos y morales, le dijo, olvida esa basura. Eso es basura para un economista, fíjese. ¿Y de dónde viene esto? Creerse que la economía resuelve todos los problemas. Creerse que la economía resuelve todos los problemas. Es decir, que el crecimiento va a resolver la desigualdad, que el crecimiento va a resolver la pobreza, etcétera, etcétera. James Galbraith, un economista joven que recomiendo, que trabaja mucho sobre desigualdad, ha explicado el defecto reciente de esta interpretación en el siguiente sentido. Simon Kuhnert, como saben ustedes, premio Nobel de Economía también, gran autor del desarrollo económico, del crecimiento, que estudió el crecimiento histórico del mundo, fue el primero que dijo, la desigualdad no hay que tenerla en cuenta. La desigualdad ni la pobreza se resuelven con el crecimiento, con el desarrollo, etcétera, etcétera. De ahí arranca el lector. Los economistas nunca han hecho una teoría económica de la pobreza ni de la desigualdad. En la teoría económica hay pocas referencias, hay algunas sin duda, pero pocas referencias a ello. Es decir, hemos creído que la ciencia económica era capaz de sacarnos de nuestras dificultades y estamos llegando a la conclusión de que no es así. Esto constituye en gran parte de mis aportaciones, de mis descubrimientos. Hay un libro actual, por cierto, Premio Nacional de Ensayo, de Gonzalo Pontón, que se llama La lucha por la desigualdad. Él mantiene la siguiente hipótesis.
Señores, estamos hablando de la lucha por la igualdad. La historia de la humanidad es una lucha por la desigualdad. Y él analiza especialmente el siglo XVIII y la Ilustración. Y llega a conclusiones increíbles. Llega a conclusiones que los ilustrados, por ejemplo, Voltaire, era un personaje que prestaba dinero a más del 20% y que procuraba que no se devolvieran totalmente para quedarse con el aval, y que defendía que en sus tierras trabajaran los niños con 10 años, porque si no, ¿quién se iba a ocupar de sus tierras?, etcétera, etcétera. La desigualdad en el mundo es antigua y está consagrada por nuestras concepciones más queridas, incluyendo las generadas en una época como la Ilustración y el siglo de las luces. Fíjense ustedes, un periodo de la humanidad considerado como aquel en que las tinieblas y la ignorancia iban a ser eliminadas por el conocimiento y la razón, y en el que pretendidamente se asentó la fe en el progreso y en la felicidad del hombre. Esa época axial, que sin duda es nueva época axial, porque saben ustedes, la era axial es un término del filósofo Jasper, alemán Jasper, que se refiere a lo ocurrido en la Grecia clásica desde el siglo VIII a.C., del 800 a.C. al 320 a.C., cuando aparece el pensamiento, un fenómeno increíble, que además parece que tiene correspondencia con lo que pasó en esa época en China y en India. Yo llamo nueva era axial a la concatenación del Renacimiento, la revolución científica, ya saben, de Copérnico, Galileo, Kepler, Tycho Brahe, Newton, y la revolución industrial que vino a continuación, y la Ilustración. Eso es un salto cualitativo del hombre en términos de racionalidad, capacidad. Ignacio me dice que no, y luego lo discutiremos. El libro dice, en una entrevista, Gonzalo Pontón, dice: hoy sufrimos, en una entrevista en El País, la misma desigualdad que en el 18, es decir, que no hemos avanzado casi nada. Fíjense, ¿de qué depende, qué filosofía política inspira la organización en la que vivimos? Pues arranca del liberalismo conservador o clásico inglés, arranca de Hume, de John Locke y de todos estos. Y ellos, por cierto, como un siglo y medio por delante del resto de Europa. Como saben ustedes, ellos tuvieron la Revolución Gloriosa en 1688, y en el resto de Europa siguió el absolutismo en el siglo XVIII y parte del XIX, como ustedes saben muy bien. Tres grandes principios: el derecho a la vida, el derecho a la libertad individual y el derecho a la propiedad privada. Estos grandes principios arrancan muchos de los terratenientes, de los latifundistas que había en el mundo en los siglos anteriores al XIX. Como saben ustedes, el mundo encontró el camino de acumulación de capital, de obtención de plusvalía, primero con la etapa con los imperios venecianos, genovés, cuando el comercio empieza a generar plusvalía, empieza a generar riqueza, que por cierto es la que lleva a las grandes ciudades italianas, Florencia, Génova, Venecia, y lleva al final al Renacimiento, un resurgir y una revitalización del arte, la capacidad creativa del hombre, la iniciativa del hombre, un grito de libertad. Uno de los autores que ha hablado sobre el liberalismo en nuestros días es José María Lasalle, que como saben ha sido secretario general de Ciencia de la Información en el último gobierno del PP. No sé por qué se ha metido en ese lío, siendo como es un gran intelectual, que ha escrito un libro sobre el liberalismo realmente notable. En el libro, José María Lasalle defiende lo que él llama individualismo virtuoso, y explica que la libertad del hombre descubierta por el Renacimiento se unió en los años 70 del siglo XVII a la propiedad como instrumentos ambas de defensa de las personas comunes frente al poder, en cuestión en la que existieron los puritanos ingleses. Como saben ustedes, se vivía un absolutismo donde el poder real venía directamente de Dios, y la Revolución Gloriosa de 1688 en Inglaterra fue tratar de encontrar una respuesta a ese poder omnímodo de los reyes y crear.
Fíjese, el liberalismo virtuoso, en relación con la conexión entre liberalismo y pobreza que hemos aventurado, recoge el interés de Locke por el liberalismo no fuera causante de ella. En el epílogo de su obra dice: este liberalismo social que defendió Locke significaba que las desigualdades y diferencias que pudieran surgir de ejercicios laboriosos de la libertad estaban acotadas y condicionadas a unos mínimos de justicia que no podían rebasarse. Un poco esto coincide con lo que yo creo. Yo soy partidario del liberalismo, pero habrá que limitar los excesos, las externalidades negativas, en los efectos colaterales del mismo. Sugiere además Lassalle que el liberalismo sufrió una transformación, atención a esto, en los años 80 del siglo pasado, al hacerse economicista y libertario, defender el egoísmo como máxima para la eficiencia, favorecer la avaricia y exigir la neutralidad del Estado. Ocurrió con Reagan y Margaret Thatcher. Nos lanzamos a una vorágine de libertad económica increíble, de regulación, etc. Vamos a ver, de todo ello se saca una cuestión, que en nuestro mundo existen el poder, el egoísmo, la avaricia y la irresponsabilidad. Marx y Engels se refirieron a ello en el siglo XIX y lo achacaron todo al capitalismo, al liberalismo, al libre mercado. Estaban totalmente equivocados. Estos vicios, por llamarlo de alguna forma, no pertenecen a ningún sistema político, pertenecen al hombre. Todos caemos de una forma u otra en estas cuestiones. Por cierto, Jean Tirole, lo ha mencionado Julián antes, es el autor de este libro, La economía del bien común, donde se habla del tema. Y en ese panorama, y dando un salto, en el siglo XIX es verdad que surge con fuerza el interés por los demás. Es un siglo, lo achacamos, es el siglo del radicalismo, el siglo de Marx y Engels, el siglo del comunismo, el siglo de los socialismos utópicos primero y del socialismo científico después, y es el siglo de los sindicatos, la lucha, la defensa de los obreros, de los trabajadores, etc. ¿De dónde surge esa acumulación de interés por lo personal que aparece en el siglo XIX? Créanme, en el siglo XVIII no existía, a pesar de la Ilustración, etc. Surge del cristianismo, lo pongo en primer lugar, surge de la utopía de Tomás Moro, luego hablaremos el primero que hizo trabajo del ascenso del hombre, de esa nueva época, era axial, renacimiento, revolución científica, revolución industrial e ilustración, de las revoluciones sociales, empezando por la de 1789 en Francia y todas las que siguieron en el siglo XVIII, que fueron bastantes, por no hablar del caso español del siglo XVIII y XIX. Por supuesto, esas revoluciones que fueron mera explosión de los débiles, de los explotados, de los miserables. Siguiente, las condiciones de vida realmente deficientes de los obreros y de las clases bajas. En la Inglaterra del siglo XIX, como saben ustedes, no Charles Dickens y otros muchos novelistas, escritores, pero fue una época de una primera sociedad de la información donde el periodismo tuvo una fuerza increíble y el periodismo y los novelistas destacaron la pobreza extrema en la que se vivía grandes porcentajes de la población en Londres y Manchester y en los grandes emporios industriales. Se había introducido la idea de que lo más eficiente para el mundo era el mecanismo de libertad o la libertad, y la libertad pasaba tranquilamente por la explotación de los demás, por la explotación de los trabajadores. Esa era la doctrina del XIX. El XIX fue un siglo terriblemente liberal, donde el Estado tenía un porcentaje bajo de participación. Y la lucha por la igualdad como tendencia de la humanidad, a la que se ha referido insistentemente, se refirió en su momento Alexis Tocqueville. Tocqueville dice que el hombre ha luchado siempre por la libertad y por la igualdad. Después de su viaje a Estados Unidos,
se convenció que luchar por la libertad era muy importante y que la libertad en Estados Unidos tenía más sentido, la libertad personal, la libertad de iniciativa, que en Europa. Fíjense, Tomás Moro, que hace su obra, Tomás Moro murió en 1535, es decir, siglo XVI, y nació mitad de 1450, del siglo anterior. Uno de sus personajes, el personaje central de Utopía, dice en esa época: así, cuando miro esas repúblicas que hoy día florecen por todas partes, no veo en ellas, Dios me perdone, sino la conjura de los ricos para procurarse sus propias comodidades en nombre de la república. Imaginen e inventen toda suerte de artificios para conservar, sin miedo a perderlas, todas las cosas que se han apropiado con malas artes, y también para abusar de los pobres, pagándoles por su trabajo tan poco dinero como puede. Y cuando los ricos han decretado que tales invenciones se den a efecto en beneficio de la comunidad, es decir, también de los pobres, enseguida surgen problemas. Perdón, no me confundan, no estoy con Podemos ni mucho menos, pero estoy relatando cosas de nuestro mundo, de nuestros personajes, de Santo Tomás Moro, que es santo, ¿no? En el siglo XIX definitivamente se despertó la conciencia del hombre por los motivos, y fíjense ustedes, no se produce, se despierta la conciencia, pero no se produjeron grandes avances en la mejora de las dificultades. Marx y Engels se dedicaron a escribir mucho y a hacer asociaciones de obreros, etcétera, pero no consiguieron grandes resultados en absoluto. Pocos resultados. Sí es verdad que hacia el final los sindicatos fueron permitidos, y no se pueden ustedes imaginar, los sindicatos fueron permitidos después de una lucha de un siglo. A principios del siglo XIX estaban totalmente prohibidos las asociaciones de trabajadores en busca de su defensa. Como saben ustedes, la Iglesia publica Rerum Novarum a finales del siglo XIX, en 1981 me parece que es, y en apoyo de los sindicatos en esa época, y introduciendo la idea del distributismo, es decir, ya ellos se preocupaban por eso. Voy deprisa, Francisco, y al final del siglo, por iniciativa de von Bismarck, surge la sociedad del bienestar. Es decir, surge el que un gobernante dice, bueno, por cierto, los motivos parece ser que era congraciarse, atraerse a los obreros separadamente de los sindicatos. Los sindicatos tenían dificultades y él, para atraerse a los obreros, introdujo los seguros, que tan importantes son en nuestra vida, las pensiones de vejez, de desempleo, de los que existen en nuestro mundo. La universalidad de la asistencia médica, todo eso no existía hasta entonces. Las personas mayores se morían en las calles, no se olviden ustedes, y eso ha ocurrido en España hasta mediados del siglo pasado. Bueno, al mismo tiempo, a finales del siglo XIX aparece el intervencionismo estatal, se revisa la idea del mercado libre, se revisa, aparecen las teorías de monopolio, las teorías de competencia perfecta, de competencia imperfecta. Aparece también la Gran Depresión, el New Deal, un gran contrato de Theodore Roosevelt, de Franklin Delano Roosevelt, pero todavía existe el colonialismo y el imperialismo. La primera mitad del siglo fue extremadamente dura y funesta, se nos olvida a veces, incluyendo las dos guerras mundiales, y en los 80 se vuelve al liberalismo. Pero verán ustedes, desde la Segunda Guerra Mundial es verdad que el mundo vivió por lo menos 3 décadas increíbles. Es donde nos creímos que la economía podía resolver todo, el progreso, el desarrollo, la aparición de la clase media, los empleos sin discusión. Muchos de nosotros hemos vivido, quizá un poco más tarde, pero esa época donde es verdad, nos parecía a todos con una profesión que el tema
era muy fácil. Sin embargo, han visto ustedes lo que ocurrió. Una referencia al ascenso del hombre, porque saben ustedes, El ascenso del hombre es un título de una serie de televisión de la BBC y hecho por el polaco Bronowski. Un libro que yo tengo desde que apareció, pero que ahora hay una nueva versión de Capital Swing en España, y que es verdad que lo que decimos es que, igual que Darwin explicó que hay una evolución fisiológica en la humanidad y en los animales, hay una evolución intelectual, mental. El hombre avanza especialmente en racionalidad, avanza en capacidad intelectual, mayor inteligencia, mayor creatividad, mayor conciencia, mayor congruencia y mayor responsabilidad. Parece que el hombre avanza en esas direcciones. Los libros actualmente famosos de Harari, de Yuval Noah Harari, Sapiens y Homo Deus, que son increíbles por las ideas que sueltan, pero termina, el primero, Sapiens, dice, pero hemos reducido la cantidad de sufrimiento en el mundo. Una y otra vez, un gran aumento del poder humano no mejoró necesariamente el bienestar de los sapiens individuales. Fíjense ustedes la conclusión que llega. Tratando, Francisco, y termino con esta y la siguiente, que son los siguientes. Diagnóstico. Recuerdo el de Joan Robinson y Amartya Sen. Un gran problema es creernos que la economía, el progreso y el crecimiento resuelven todos nuestros problemas. Simon Kunet, lo he mencionado ya, por tanto a eso contesta uno de los economistas jóvenes, para mí más interesante, que es Daniel Rodrik, explicando que la economía no es una ciencia para resolver todos los problemas del mundo como nos habíamos creado. La economía tiene sentido en situaciones particulares, sus criterios son útiles en determinadas ocasiones, etc. Jane Galbraith, que antes he mencionado, me parece otra persona, es hijo de John Kenneth Galbraith, que por cierto tuvimos, mi mujer y yo, la oportunidad de tratarlo durante un tiempo con Larry Klein. Richard Thaler, el padre de la economía del comportamiento, Behavioral Economy. Robert Shiller, que yo recomiendo y que va a ser objeto de mi próxima etapa en el blog sobre bien común, que es el que más ideas está aportando sobre la economía financiera que nos está haciendo. Un diagnóstico y unas propuestas, Juan Pablo y Francisco, y con eso termino. El error de considerar la economía como único fundamento de la organización de nuestro mundo. Otro defecto que encuentro, deseo de todos de encontrar formas automáticas. El por qué nos acogemos al liberalismo es porque, siendo liberales, esperamos que todo se organice. Claro, esto viene de Adam Smith, que dijo, si cada persona, cuando lo dijo del panadero, el por qué comes pan fresco por la mañana, habiéndose quedado el panadero toda la noche, no es porque el panadero esté enamorado de ti y quiera estar a su servicio, es porque por su propio interés. Luego, esa fórmula de que el mundo se organice con el interés de cada uno nos ha deslumbrado a todos. Magnífico, ya está todo resuelto, ¿eh? Bueno, pues esa fórmula no funciona, no pirula, lleva un momento que no pirula, entre otras cosas porque hay personas que no pueden buscar su propio interés y por otros que... El liberalismo como panacea, cuestión a la que debemos reflexionar. Socialismo como alternativa, no siendo una alternativa, señores, no puede ser una alternativa. Ambas son ideologías y cuando los hombres nos acogemos a la ideología en vez del sentido práctico, estamos perdidos. Por tanto, la ideología como planteamiento es otro de los problemas que yo identifico en nuestro mundo malo. Las explicaciones generales como salida. No saben ustedes en nuestro propio grupo las veces que dice, cuando uno saca el problema del 23% de umbral de pobreza, de gente que no llega a final de mes, muchos dicen, contestación, lo único que hemos hecho en el mundo es mejorar. Hemos mejorado la renta per cápita. Si miran la historia, yo no dudo que hemos mejorado, pero ¿qué hacemos con esta gente que no llega, que no satisface su necesidad?
Y no me refiero solo al sufrimiento de ella, sino el sufrimiento de todos, con la ingobernabilidad y las consecuencias que tiene. El olvido de la ética y la moral. Señores, ¿por qué se nos olvida eso? ¿Por qué Joan Robinson le dice a Amartya Sen, eso es basura? De verdad que no. Falta de actitud positiva y activa ante los demás. Antes os acordáis que hablaba del poder, el egoísmo, la avaricia y la indiferencia. Lo que más sorprende en nuestro mundo, después de siglos de liberalismo, es la indiferencia que sufrimos todos, por indiferencia hasta de la política, indiferencia hasta de las votaciones. Y mi propuesta, por tanto, sería bien común como objetivo, pero como objetivo formal que esté en el Parlamento, en vez de estar hablando de los presupuestos, hablen de los presupuestos para el bien común. Objetivo, mejorar el bien común. Una nueva filosofía política que yo en ella pongo el pragmatismo, el alejamiento de las ideologías, la sociedad civil, reforzamiento de la sociedad civil y utilización del comunitarismo, las frescas ideas de comunitarismo de Amitai Etzioni, Sandel y otros. Con eso termino. Gracias. ¿Alguien quiere plantear alguna pregunta? Vale. Pues, sí. Me pareció como muy interesante pues que la conferencia creo que explica efectivamente que el mundo está yendo por un camino complicado, y yo lo observo desde el punto de vista de la sociedad, de lo que vemos en televisión todos los días, que los gobiernos de centro derecha no han captado lo que está pasando en este momento, es decir, por la desigualdad en el mundo. Y yo veo que tienen como una alternativa demasiado liberal y que no se fijan en toda la desigualdad que hay. Y sin embargo, los de centro izquierda parece que han comprendido que hay que poner, por lo menos en su discurso, más ayudas sociales para reducir esta desigualdad. Entonces me llama la atención que gente inteligente del centro derecha que no se dé cuenta de esto. Ese es el gran tema, y yo me refiero a él diciendo lo siguiente. Vuelvo a insistir, no crean que yo soy anticapitalista. Por cierto, el filósofo actual eslovenio dice que en nuestro mundo todos somos anticapitalistas. Por definición, todos somos anticapitalistas. Es curioso en el mundo capitalista. Por lo tanto, yo no lo soy, ni siquiera. Creo que el sistema que hemos generado es espontáneo, natural e inevitable. 1000 veces que la humanidad volviera a desarrollarse, crearía el mismo sistema, porque ha surgido cuando los aldeanos vendían en los caminos el exceso de la producción que tenía. Es decir, es un sistema absolutamente natural y espontáneo. Una cosa es esa. Por otra parte, cuando hemos tenido ocasión de ensayar otros sistemas, hemos visto que el desastre total, porque en eso se nos olvida, desastre total. La economía del hambre, la geografía del hambre estaba en determinadas épocas perfectamente localizada en países con filosofías políticas extrañas, radicales, etc. Luego, primero, lo inevitable de nuestro capitalismo, de esa forma de vivir basada en el intercambio, el uso y consumo y la aplicación de bienes y servicios. Los hombres vivimos de la producción de bienes y servicios, del intercambio, la distribución de bienes y servicios, y la aplicación y el uso de bienes y servicios. Y a mí no se me ocurre todavía una fórmula distinta a esa. Ahora, una vez dicho eso, digo, sin embargo, ese sistema debe ser protegido, debe ser cuidado, para que no se transforme en situaciones explosivas.
La gran preocupación que yo creo que nuestro grupo de reflexión y yo mismo tiene sobre estas cuestiones es de decir, ¿vamos a un mundo ingobernable? ¿Quién va a vivir en ese mundo ingobernable? ¿Van a ser las situaciones peores que las que vemos en nuestro mundo? Por tanto, habrá que prestar atención a la misma. Este es el tema. Yendo a tu pregunta concreta, pues vamos a ver, el tema de que las derechas no quieran muchos impuestos y quieran proteger al capital, quieran proteger a las empresas, o las izquierdas quieran beneficiar socialmente a la población, etcétera, etcétera. Primero, yo no me lo creo así, yo no creo que el mundo se tenga que basar en la ideología, creo que hay que ser pragmáticos. Las medidas... ¿Cómo es posible que cuestiones de este tipo dependan de la ideología? No, señor, mire usted, la pobreza no puede depender de la ideología. La pobreza depende de hechos claros y de actuaciones claras en las que deberíamos estar totalmente de acuerdo de derechas e izquierdas. Es decir, no ser un tema ni de derecha ni de izquierda. ¿Cómo va a ser un tema de derecha y de izquierda que la gente no pueda vivir? Será un tema de todos nosotros, ¿no? Luego ahí viene mi postura y de ahí es donde yo creo que la sociedad civil con fuerza y el comunitarismo con fuerza podrían actuar. Julián estaba primero. Funciona ya. Sí. Es que muchas veces cuando nos metemos con números índices o indicadores, incluso con porcentajes, los académicos perdemos un poco el sentido de que a veces de la realidad. Simplemente yo tengo una transparencia pensada, pero no la he puesto por limitación de precios. Adolfo ha comentado un informe a AROPE donde dice el riesgo de pobreza y exclusión social en el 2017 a 31 es el 26,6%. El dato que yo tengo a 19 de septiembre, el 18 del censo, resulta que en España hay una población de 45.836,385 habitantes. A grosso modo, simplemente un 25% estamos hablando de 11.459.000 personas, no de árboles ni nada, estamos hablando de personas que están en riesgo de pobreza y exclusión social. Segundo dato. El mismo informe dice que el 21,6% está en riesgo de pobreza. Un 20%, si mi máquina ha funcionado bien, son 9.167.000 personas. No son caballos, no, personas. Y por último dice, carencia material severa, un 5,1%. Señores, en la dimensión real es que tenemos a 2.338.651 personas en carencia material severa. Es decir, el problema no es un problema abstracto, es un problema concreto. Ahora, simplemente quería poner en los porcentajes y los indicadores, en realidad, con el censo en persona, con lo cual me parece acertadísima la relevancia que ha dado el profesor Castilla. En segundo lugar, la economía, yo personalmente como economista, siempre lo enfoco desde la posibilidad de estudiar al hombre con sus necesidades, etcétera, es decir, como una ciencia social donde el hombre tiene en torno a sí mismo una serie de necesidades y como ser social se relaciona con otros hombres, punto. Pero nada más, hasta ahí. Y desde el punto de vista de la teoría económica, lo que se pretende es explicar estos fenómenos que observamos, pero que no es la panacea, la economía, como muy bien ha apuntado el profesor Castilla, de solucionar todos estos problemas. Porque, por ejemplo, para gran contradicción que se está dando, muchos políticos se declaran antisistemas cuando cobran del sistema. Pues, ¿qué quieres? ¿Acabar con el que te paga? Eso es una tremenda contradicción. Consecuentemente, yo pienso que la economía lo que debe limitarse es a explicarlo. Luego ya vendrá la ciencia normativa, las buenas intenciones, bueno, todo eso que luego, digamos, pero la ciencia económica lo que tiene que explicar es decir, ¿por qué 9 millones de personas están en riesgo de pobreza? ¿Por qué
11 millones están con carencia material severa. Eso es lo que tiene que explicar. Ahora la solución, pues, como diría aquel, la enajenación al poder, vamos, no lo sé. Ese punto de reflexión es el que me gusta destacar en este tipo de reuniones que tenemos siempre. Es decir, la economía es otro instrumento al servicio de explicar lo que estamos viendo, la realidad que rodea al ser humano, nada más. Ese era el matiz que quería introducir. Pero voy a hacer un comentario rápido. Vamos a ver, es verdad, no debemos emborracharnos de las estadísticas y los datos. Yo estoy de acuerdo que en esos porcentajes puedes decir, oye, no estás contando la gente que cobra 2 desempleos en la familia y viven como reyes. No estás contando el caso de la droga en Algeciras, que viven los jefes por lo menos y la gente que vive de estas cosas. Luego hay en nuestros datos hasta cierto punto una falsedad. Pero yo a eso contesto de 2 formas. Tampoco están incluidos las personas que han vivido bien y se arruinan, los empresarios cuyas empresas han fracasado. Hay otro porcentaje de gente que quizás no está recogido en ese porcentaje. Y en cualquier caso, lo que yo digo, ¿cuándo quieres que sea? ¿La mitad? ¿Un 10%? ¿Un 10% de personas es posible que no puedan vivir razonablemente bien? Ese es el tema que debemos abordar. José Amengual. Bueno, gracias Adolfo por una visión muy técnica y sobre todo sin ningún filtro ideológico, porque todas las ideologías son mentiras opuestas a la realidad de la persona, y esa es una batalla de siempre y que continuará, ¿no? Y en la que todos estamos, yo creo, inmersos, ¿no? Respecto del capitalismo, que no es más que un sistema que reconoce basado en la propiedad privada y en el libre mercado, pues es incontestable que es el mejor de los sistemas. Pero ocurre como con la democracia. La democracia en Alemania, la que era la parte democrática, se llamaba República Federal, y la parte totalitaria se llamaba República Democrática de Alemania, ¿no? Y cuando criticamos la democracia, con razón, y es lo que estamos haciendo aquí en economía, lo que no vale es decir, vamos a acabar con la democracia, sustituyéndola por algo mejor, ¿no? Esa es la gran trampa. Y lo mismo en la economía de libre mercado, no se puede sustituir por una economía totalitaria que acaba con todos, ¿no? Es decir, entonces, tan peligroso es la crítica sin sentido como el aceptar algo que realmente tiene problemas mayores de los que has marcado, y conste que ha sido bastante exhaustivo, pero hay algo que solemos olvidar, y es lo que ha pasado con el crecimiento económico a partir de la Segunda Guerra Mundial y una serie de factores subyacentes que llevan a marcar las desigualdades, que eso se nos ha pasado por alto. Eso se nos ha pasado por alto. Todavía no sabemos muy bien de qué estamos hablando, pero lo que aparece ahora es una tendencia que empieza después de la Segunda Guerra Mundial y que nos puede llevar a situaciones bastante complicadas. Y tiene mucho que ver con el crecimiento de las clases medias a base de endeudamiento. Es decir, si a esta situación le sumamos un endeudamiento que al final puede ser inasumible, tanto público como privado, el panorama es ciertamente de un riesgo muy alto, como tú bien decías, ¿no? Nada más. Vamos mal de tiempo, así que una última pregunta, le ruego que sea rápido en la pregunta. Y Adolfo, rápido la respuesta. Buenas tardes, gracias por la presentación. Yo soy profesor en la Facultad de Comunicación y estoy haciendo una tesis sobre la exclusión social en los medios de comunicación españoles, y desgraciadamente, no sé si unirme a este grupo de bien común, pero una de las cosas que desgraciadamente en los últimos 5 años los informes FOESA están invisibilizados en los medios.
Entonces, una de las cosas, no sé si los economistas deberían abordar el tema de la exclusión social, en el caso tan grave de España, con una visión un poco más optimista, o si sería una buena idea, si hemos desafiado en estos siglos del humanismo o hemos logrado que 2.000 millones de personas hayan salido de la pobreza extrema, o 1.000 millones de los 2.000 nuevos millones de personas que hay en el mundo, no deberíamos abordar un poco en ese sentido, de ver lo que sí se puede hacer, no de lo que está mal. O sea, el problema está invisibilizado, pero a la vez lo tratamos mal en los medios. O yo defiendo en mi hipótesis que se trata... Se me va a quebrar la voz porque me afecta muy directamente. Mi hijo más joven, que es periodista y que trabaja, por fin, ha encontrado un trabajo con contrato temporal, pero extendido, en Sevilla no puede vivir. Los sueldos de un periodista, debo decir que mi hijo es un periodista brillante, pero trabaja en Onda Cero, radio, y sencillamente no puede vivir, no puede llegar a final de mes, etcétera, etcétera. Luego, el tema es así de claro, ¿no?, en el periodismo y en muchas otras áreas, ¿no? Sí. Javier, pero muy rápidamente, por favor. Simplemente, ¿cómo cree don Adolfo Castilla que se puede relacionar todas esas propuestas que él hace y llevarlas a la práctica con la doctrina social de la Iglesia? Estamos en una institución que defiende el humanismo cristiano y que trata de formar a sus alumnos en el humanismo cristiano. ¿Cómo todo eso se puede relacionar con la doctrina social de la Iglesia y en la práctica? Vamos a ver, yo debo decir que me he sorprendido de que al final del proceso de reflexión caiga en la cuenta de la importancia de la doctrina social de la Iglesia. No ha sido un a priori, ha sido un resultado, porque es la que nos dice, al final estas cosas no se resuelven, digámoslo claro, si no hay responsabilidad de la gente. Si la gente no se preocupa por los demás, si la gente no tiene empatía, si la gente no practica la fraternidad, esas cosas que nos han parecido, ¿por qué esas cosas han desaparecido de nuestro mundo? Porque los economistas hemos sido muy presuntuosos, porque los políticos hemos creído que Marx y Engels tenían razón. Señores, ese camino no se puede olvidar. Yo he vivido cerca de en Filadelfia, cerca de la Pennsylvania Dutch, en el estado de Pennsylvania, cerca de los Amish. Y los Amish, es verdad que son soluciones muy particulares, pero viven unos unidos a otros, unos preocupados por los otros, unos ayudando a los otros. ¿Pueden ser eso solución para un mundo hacia adelante? No lo sé, pero la verdad es que yo llego a la conclusión de que la doctrina social de la Iglesia tiene mensajes a los que yo llego como resultado de una reflexión laica, diríamos. Vale, como suele ocurrir, hay que dejarlo cuando la cosa está más interesante. Así que muchas gracias a los asistentes y muchas gracias, Adolfo.